Muy buenas noches, ¿cómo anda Mariano? ¿Bien? ¿Qué tal, Adrián? Bien. Muy buenas noches, ¿cómo estás vos? Nos sorprendió, ¿no? Otra vez Sí. la cámara. Tenemos años, ya vamos en el 9º y nos sigue sorprendiendo siempre la cámara. Está muy bien, pero en algún momento vamos a aprender. Vamos a Pedimos aprender. disculpas. Bueno, estamos en el 9º programa de Agenda Pública. Hoy varios temas. Obviamente, como un informe, como es habitual en todos los martes. El informe de hoy tiene que ver con la dirigencia política. Y las incorporaciones que vienen desde algunos lugares donde por allí la militancia no es costumbre, gente que está aportando su candidatura a algunos partidos políticos y que hasta aquí no había tenido una militancia, por lo menos activa, partidaria. Ese va a ser uno de los debates del día de hoy. Un poco preguntarnos por qué también y bueno, y qué aportan. El otro tema tiene que ver con un tema bastante de actualidad y local. Los taxis, el servicio de taxi, el costo de taxi y este debate que se ha planteado. Vamos a hacer una comparación si el servicio de taxi en Viedma es barato, si es caro, y cuál es el debate que se ha planteado hoy en el gobierno municipal y en el Consejo Deliberante. Bueno, un tema siempre candente, sobre todo porque afecta directamente al bolsillo del consumidor y eso indudablemente genera polémica. Y también un tema de estos que suelen instalarse en la agenda pública y de los cuales nosotros no podemos estar ausentes, que tiene que ver con el disparador que se dio a propósito del decreto presidencial sobre eliminar de los diarios la oferta sexual y a partir de allí esta situación. Trata de personas, prostitución, qué es una cosa, qué es otra. ¿Está bien el decreto presidencial? ¿Está mal? ¿Aporta? ¿No aporta? Como siempre, información que aún siendo nacional le vamos a dar nuestro propio enfoque local. Pero bueno, ya un poco planteados los temas, nos presentamos. Bueno, ya nos metemos de lleno al programa, comenzamos a plantear algunos de los temas, particularmente el tema central. Habíamos planteado la dirigencia política y es un tema que disparó la producción a partir de la incorporación de dirigentes ajenos a la clase política. Entonces, bueno, la pregunta un poco es, ¿qué aporta estos nuevos dirigentes? Vamos a plantear un poco ya la placa para que la audiencia ya pueda participar. Así que si el señor director nos permite, vamos a la placa y cuáles son las distintas alternativas. La placa de los teléfonos y las redes. Agenda Pública es en el Facebook, es una de las formas que puede participar. Y después, si no, el teléfono de teléfono móvil, el 15 47 65 64. Y también el 431 786 es el teléfono fijo para participar. Así que ya podemos recibir todas las opiniones directamente para participar en este informe que para presentar y ya después ir a la primera nota vamos a el informe que hemos preparado sobre la dirigencia política. Permanentemente, la sociedad se queja de que las dirigencias reactivan pocos cambios y se repiten año tras año y salvo rara excepción, casi los mismos nombres en las listas para conducir los gobiernos. Es el caso de los Verani, Medioros, Soria o Pesati, apellidos que en los últimos 20 años están instalados en algún sector del poder. ¿Y dónde están las nuevas dirigencias? Los semilleros de líderes pueden ser las universidades, los barrios, las juntas vecinales, los sindicatos y también las empresas. En Viedma se registró un fenómeno analizable en los últimos años. Aparecieron nombres nuevos de gente proveniente en mayor medida del sector profesional o empresarial de clase media, involucrados en proyectos individuales o de sectores específicos que un día decidieron comprometerse en una actividad colectiva como el ejercicio político. Algunos incluso se animaron a poner su nombre a candidaturas difíciles. Es el caso de Mario Sabatella, candidato a intendente de Viedma por el peronismo. Abogado y deportista, Sabatella no es una cara conocida más que para el circuito del centro. Su potencial, sin dudas, está en su apellido histórico,
y en sumarse a las filas de uno de los partidos mayoritarios y hacerlo en un momento histórico clave. Otro partido que sale a la búsqueda de nombres independientes es el ARI. La historia demuestra que el partido liderado por Carrió a nivel nacional y Magdalena Odarda en el provincial no sabe, no quiere o no puede formar dirigentes propios y los busca afuera. El primero fue Ariel Gallinger, abogado, luego vino Abel de Gliantoni, empresario, y finalmente Juan Pablo Vicon, otro abogado. En el radicalismo el paradigma es más tradicional y ortodoxo, difícilmente aparezcan nombres nuevos o extrapartidarios. Escalar peldaños en el radicalismo implica dar algunas duras batallas hacia adentro, que no necesariamente son batallas de militante. Salvo excepciones, claro está. ¿Qué implica venir de afuera? Bueno, vamos a consultarle a la licenciada Belén Escaliza, ella es politóloga, ¿qué aporta esta incorporación a la política de dirigentes que hasta aquí no habían tenido una militancia preponderante? Bueno, primero te quiero agradecer la invitación, sobre todo por lo que implica, ¿no es cierto?, para una joven profesional insertarme desde mi costado profesional, más allá de otras actividades que hago cotidianamente. Me parece que cuando vos me llamaste, obviamente se me vinieron a la mente un montón de conceptos que tienen que ver con la política y con la ciencia política, y que estudia la ciencia política, como lo son la representación, los partidos políticos, la legitimidad, un montón de categorías que nos aporta nuestra ciencia política para analizar algunos contextos históricos. Hablábamos recién me comentaban del fenómeno Macri, de lo de Miguel del Cel en Santa Fe. Sin más, tenemos un gobernador en Buenos Aires como es Scioli, que tampoco es un dirigente político que haya nacido dentro de un partido y que haya mamado la militancia. A grandes rasgos y resumidamente te podría decir que lo que aportan es a la estrategia electoral. No por nada estas personas se suman dentro de las campañas políticas y no antes. Surgen, digamos, a refrescar, se podría decir, partidos históricos o partidos que no han logrado alguna inserción electoral. Entonces, bueno, poner una cara que no tiene vicios políticos o que no está muy nombrada, aporta eso, lo nuevo. La política, digamos, es la herramienta de transformación, y en base a eso es que siempre se alude el cambio, y aun cuando se quiere conservar, ¿no es cierto? Cuando se piensa en un esquema de dirigentes nuevos, de la incorporación de dirigentes nuevos, incluso aquellos que provienen del empresariado, del deporte, esto que estábamos charlando recién, se estudia generalmente si esto aporta, me refiero ya a una visión más global, transparencia, idoneidad, aporta desde su lugar propio alguna idea o alguna visión nueva, o en rigor no aporta nada y es solo una estrategia y una herramienta electoral. Primero que nada, digamos, hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es un dirigente político y lo que es un candidato. Que una persona venga del ámbito que venga y no ha militado en política, sea candidato a algo, eso no lo convierte en dirigente político. Digamos, hay toda una trayectoria que recorre un dirigente y que lo hace diferente, por más que no sea candidato a nada, de una persona que se suma a un proyecto político, ¿no es cierto?, seguramente con ideas y con aportes desde el ámbito donde proviene, que, insisto, digamos, viene a ser por el momento en el que se suma, digamos, el momento en el que se suma es lo que da la pauta, digamos, que es la estrategia es más que nada electoral. Caso por caso, digamos, el ARI es un buen ejemplo porque, bueno, uno ve que se fueron, digamos, a nivel nacional, se fueron de la Unión Cívica Radical a partir del estallido del 2001 por los supuestos personalismos que había dentro del partido y que se generó, digamos, dentro del ARI.
un partido personalista que funciona en base a una figura nacional como es la de Elisa Carrió y a una figura provincial como es la de Magdalena Odarda, que digamos no siempre ocupa los primeros lugares y las primeras candidaturas, esta vez en doblegada, digamos, en candidata a gobernadora y también candidata primera en la Sábana, y es como que pasa esto, los semilleros ya de alguna manera y desde mi punto de vista se han terminado. Quizá la universidad pueda ser un buen semillero, pero el partido, la unidad básica o el comité ya han dejado de cumplir ese rol, porque los partidos más tradicionales muy pocas veces forman a sus dirigentes. Nosotros estamos siendo testigos, digamos, de, por ejemplo, en el partido gobernante, toda una generación de entre los 30 y los 40 años que no tienen prácticamente protagonismo. Y no es porque no tengan capacidad, ni militancia, ni profesiones en muchos casos, sino porque lo que los constituye, digamos, a los partidos políticos son las luchas por el poder, ¿no es cierto? Ahora, uno podría entender el fenómeno del ARI a partir de esta explicación de que es un partido joven, que nació producto de la implosión del radicalismo de 2001, es lo que se conoce como el panradicalismo, con esto de ARI, López Murphy, etcétera, etcétera. Ahora, el justicialismo, que tiene una tradición en el país, en Viedma también, ¿por qué podría llegar a buscar un dirigente como Mario Sabatella sin entrar en consideraciones de tal? Es decir, ¿por qué busca un extra partidario? ¿Por qué va a buscar a una persona donde se supone que es un partido que tiene que haber cultivado su propia dirigencia? Totalmente, y de hecho lo hizo, y de hecho hubo algunas aspiraciones que estaban incluso solventadas a través de encuestas que marcaban como favorable algún candidato, algún precandidato, y sin embargo el poder que está encarnado hoy por hoy en Carlos Soria hizo que la decisión se volcara hacia este perfil que en realidad se busca, desde mi punto de vista, como un perfil competitivo para ir a las elecciones y restar votos al capital electoral que tiene hoy Jorge Ferreira, digamos. Si vos te pones a comparar los perfiles, son más o menos lo mismo, digamos, son profesionales, hombres más o menos de la misma edad, del centro, digamos, con amplio conocimiento en el centro. Quizá esa es la razón por la cual el PJ se alineó con la candidatura de Sabatella y no con la de Cacho Bogado, que supuestamente venía haciendo un trabajo, digamos, más de base, ¿no es cierto? Pero bueno, surgen estos mandatos partidarios, mandatos de poder que son totalmente por ahí arbitrarios, ¿no es cierto?, dentro de los partidos más tradicionales, y que hacen que algunas cuestiones se discutan, pero que en realidad las definiciones pasen por unas pocas personas. Me parece que esa es la gran razón, digamos, por las cuales aparecen candidatos extrapartidarios y candidatos que vienen de otros grupos que es no decir, son el propio engranaje militante de los partidos tradicionales que en algún punto parece que obstruyera la posibilidad del recambio. Digo, sí, esto se piensa en términos políticos cuando se busca un candidato de este perfil que hemos visto recién. Sí, habría que preguntarle en realidad a Soria, que fue quien bendijo, digamos, la persona de Sabatella para ver cuáles fueron los argumentos en realidad que hicieron tomar esa decisión, por supuesto, pero es un tema de ellos como partido y supongo que se habrán dado la discusión correspondiente. Me parece que la cuestión es esa, que hay alguna deliberación, pero no hay reflexión dentro de los partidos políticos. Ya no hay ámbitos donde reflexionar sobre la política y se reflexiona en cuanto a políticos, con nombre y apellido, ¿no es cierto? Eso es un dato que viene, en realidad los partidos están un poco deformando militantes en vez de formarlos, porque, bueno, hay mecánicas que han dado resultados electorales, ¿no es cierto?, que se las ve como positivas y que en realidad hacen un gran daño, ¿no es cierto?, porque justamente esto, porque
la gente ve que siempre son los mismos. Entonces van a decir, no, un partido que no se abre a la sociedad, un partido con 100 años de vida, ¿no es cierto?, que no se abre a la sociedad, que no abre sus puertas y que no genera espacios verdaderos, digamos, de debate y de discusión sobre política, sobre sociedad, y no sobre algunos nombres, ¿no es cierto? No sé, uno ve eso, digamos, que se discuten muy pocas ideas y que los proyectos vienen muchas veces enlatados, no se van construyendo desde las bases, ¿no es cierto?, sino que muchas veces se contrata una consultora y la consultora te dice qué perfil es más requerido para una competencia electoral con un electorado que está evaluado, digamos, con una calificación, de decir, bueno, clase media, tenemos un candidato que llegue a la clase media, otro candidato que llegue, no, tenemos que ser más fuertes en la clase media o en los barrios, y se van buscando, digamos, está muy mercantilizada de alguna manera, ¿no es cierto?, los partidos políticos no se cobijan ya en su militancia, en ese paraguas que dan las bases, sino que se han acotado un poco esas discusiones y bueno, se los puede ver, los congresos peronistas son cerrados, a puertas cerradas, indudablemente de ahí no puede surgir nada bueno, ¿no es cierto?, porque si se le cierra la puerta a afiliados incluso y se ponen barreras para que nadie penetre a esa cúpula que está deliberando y decidiendo qué va a hacer con un partido político de mucha base electoral, ¿qué queda después para las decisiones sobre los candidatos? Absolutamente ninguna, ¿no es cierto? Belén, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por el aporte. Indudablemente, como lo planteamos siempre, un tema que se dispara. Esto nosotros venimos charlando a medida que se van desarrollando todos los programas de agenda pública. Volveremos seguramente sobre este tema, que es más que interesante. Haremos seguramente al final del programa algún cierre con Adrián. Queríamos agradecerte mucho el aporte de esta noche. Sí, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una brevísima pausa y continuamos con el programa. Recuerden que están abiertos los canales de comunicación con nosotros para que puedan ir opinando, no solo del tema del primer bloque, que tiene que ver con esto de la incorporación de dirigentes a la política que provienen de otros ámbitos, sino también de todos los temas que van a venir. Recuerden, Adrián hoy les contaba el aumento de los taxis o esta situación que se está discutiendo y volviendo a plantear, y del tema que nos vamos a meter ahora en un rato, que tiene que ver nuevamente con un tema difícil, complicado, polémico, pero que indudablemente también es parte de esta agenda pública a partir del decreto presidencial que elimina o que prohíbe la publicación de las ofertas sexuales en los diarios para, dice la presidenta de la Nación, empezar a combatir la trata de personas en Argentina. Tenemos un pequeño informe y después lo charlamos. La lucha contra la trata de personas para la explotación sexual lleva años, pero la aparición de determinadas condiciones reavivó el debate social. Por momentos, algunos casos de resonancia nacional o incluso episodios ocurridos en Río Negro trajeron a discusión otra vez el tema. Sin embargo, como suele pasar, el tema entra y sale de escena generando interés muchas veces pasajero hasta para los medios de comunicación. La muerte de Otoño Uriarte fue un antes y un después en este sentido. A raíz de su desaparición, la justicia ordenó la intervención a teléfonos de policías. Allí quedó en claro la existencia de un pacto ilegal entre policías y dueños de cabarets en Choel. Sin embargo, la causa terminó sin procesamientos. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. Argentina sancionó en el año 1936 la ley 12.331, que todavía está vigente, que prohíbe en el país que funcionen los cabarets. Desde el Estado, sin embargo, se conoce la práctica de la prostitución. Es una actividad que no está permitida, pero que de todas maneras se ejerce. El Estado municipal recurre a eufemismos para llamar a las prostitutas coperas, como antes fueron denominadas alternadoras. Pero cualquiera que recorra determinadas zonas sabe dónde se ejerce la prostitución, a la vista de todos.
Quizás el debate actual deba recaer sobre las razones. Hace años la prostitución atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Hoy, la prostitución es una práctica que aparece vinculada muy finamente con la explotación sexual y con la trata. ¿Hasta qué punto una persona puede decidir ejercer la prostitución? ¿Es un trabajo? ¿Cuál es el rol del Estado frente a este negocio millonario? Bueno, vamos a charlar unos instantes con el abogado penalista Marcelo Esteves en función de tratar de ir determinando algunas cuestiones, fundamentalmente desde el punto de vista legal, esta discusión que también se plantea por allí. Hay una discusión moral, hay una discusión mediática, hay una discusión muy finita incluso últimamente sobre la posibilidad de la publicación o la prohibición de la publicación, si esto tiene que ver o atenta contra la libertad de expresión. También hay un debate alrededor de la posibilidad de ejercer libremente la prostitución, pero hay cuestiones legales que se van introduciendo en este debate. Marcelo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Mariano, te agradezco la invitación. Bueno, estamos ante un tema álgido, por supuesto, sobre todo con el decreto de la presidenta tan famoso y que tanto está en boga y está en boca de todos hoy. Bueno, el tema de la prostitución es un tema complejo, es un tema que ya ha sido tratado en otras leyes. Nosotros tenemos desde el año 60 aproximadamente un régimen legal por el cual la Argentina ratificó un convenio internacional en el cual este tema ya estaba tratado, ¿sí? El problema con la trata de personas en la prostitución se plantea desde dos puntos diferentes. Debemos entender la prostitución en forma autónoma, ¿sí? Y la trata de personas como una entidad diferente que se plantea en un estadio anterior, ¿sí? La prostitución como entidad autónoma es un estado de todas las personas que eligen ese camino, por las cuales requiere un ejercicio habitual de comercio sexual con personas indeterminadas. Ahí vos podés decir, bueno, la figura del lucro, si aparece o no, si es necesario que esté o no, y bueno, realmente en muchos fallos y así lo ha sostenido la propia Corte, el ejercicio del lucro no es el fin del lucro no es el fin que persigue la norma, sino la habitualidad e indeterminación del comercio sexual, ¿sí? Hay un punto, vos decís, se puede tomar lo de la trata y la prostitución como dos entidades separadas, pero sí, quizás una es previa a la otra. Es decir, hay esclavitud sexual, hay trata y disfrazada quizás en algún punto de esto que hemos llamado nosotros prostitución. Quiero decir, se obliga, hay una esclavitud sexual también más allá de las organizaciones que hoy están planteando esta cuestión del libre ejercicio. Sí, la prostitución como un ejercicio autónomo no es punible. Es decir, nosotros no podemos criminalizar a las personas porque decidan tomar como medio de vida, ya sea libremente o llevados por la situación de estado de necesidad, ejercer la prostitución, ¿sí? Lo que sucede con la trata de personas, no solo la trata y esclavitud sexual. Argentina nuestro país ha sido vapuleada prácticamente en los últimos informes de la ONU respecto de la situación actual en el Estado, y se ha hecho referencia tangencialmente a lo que ha sucedido con la provincia de Río Negro con la jueza doctora Bosco. ¿Sí? El ejercicio de la prostitución está reconocido en la Constitución como una esfera íntima y privada de las personas, ¿sí? Las acciones privadas, artículo 19 de la Constitución, están reservadas solo a Dios en la medida que uno cree en ello y no son objeto de punición y no pueden ser incorporadas al plexo normativo como a uno no puede criminalizárselo doblemente sería por ejercer la prostitución. Con el tema de la trata de personas pasa otra cosa. Nosotros en nuestro país